Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, profesores del Colegio Fray Luis de León de Querétaro. Pues darles las gracias por acompañarnos, por estar acá y también agradecer a los frailes agustinos recoletos por el interés de ofrecer estos espacios de formación y de diálogo, y también agradecer especialmente al Colegio Fray Luis de León que pues abre este lugar de participación para ustedes, profesores, profesoras y compañeros de la Red Laical Latinoamericana. Em, y pues también en estos encuentros, como ustedes ya saben, les invitamos a participar de manera activa, a tomar nota quizá, em, para al final, en la parte final, tener un momento de diálogo para compartir nuestras preguntas y comentarios. Este tema que vamos a abordar en este taller, análisis de la realidad, creo que se presta mucho a compartir, ¿no? A expresar nuestras opiniones, nuestras dudas. Estamos viviendo un tiempo de mucha transformación sociopolítica a nivel estatal, nacional e internacional. Entonces, pues creo que es un espacio propicio, ¿no? Para la reflexión y para el diálogo comunitario. Pues hoy nos acompaña Carlos Ventura. Voy a presentarlo. Carlos Ventura Callejas, profesor, defensor de derechos humanos, estudió sociología en la UNAM y también cuenta con estudios de derecho. Fue integrante del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, de los frailes dominicos, donde colaboró estrechamente con el padre Fray Miguel Concha Malo, de la Orden de Predicadores Dominico. Actualmente, Carlos Ventura es colaborador de Servicios de Asesoría para la Paz, Serapaz. Además, es integrante de la demanda colectiva en defensa del maíz nativo. Asimismo, hace parte de la Asamblea Consultiva del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, AC. Desde su integración a Serapaz, es acompañante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, México, y de procesos locales de familiares de personas desaparecidos en diversos estados de la República, así como de comunidades y colectivos de víctimas de desplazamiento forzado, y también es un seguidor de Jesús de Nazaret. Pues muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos y regalarnos tu reflexión y tu experiencia. Bienvenido. Muchas gracias, Mario. ¿Me escuchan bien ahí? Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, como ya Mario me hizo el favor de presentarme, pues yo soy Carlos Ventura. Me da mucho gusto poder estar conversando este mediodía con todos ustedes. Entiendo que la mayoría pues están haciendo estas labores, ¿verdad? En el colegio, labores de educación, labores de acompañamiento a las infancias, a las juventudes. Y en ese sentido creo que esta serie de talleres que tienen pues les auguro, ¿verdad? Que puedan fortalecerles no solo digamos en sus herramientas, en sus reflexiones pedagógicas, analíticas, sino también en sus corazones para continuar con esta labor de acompañamiento, de formación, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho la confianza. Entiendo que tenemos el reto del tiempo, como siempre, así que yo me permitiría pedirles, bueno, quien quiera, colocar en el chat o bueno, abrir su micro, porque veo que somos alrededor de 30 y tantas personas, entonces no nos daría tiempo a hacer una presentación de una persona por persona, pero sí les animaría a que en un momentito de situarnos, ¿verdad? Situarnos en esta conversación, pudiéramos compartir, digamos, a micrófono abierto algunas 3, 4 participaciones. ¿Qué saben ustedes sobre la situación de los derechos humanos y la paz en México? Pudieran a lo mejor abrir su micro, levantar su mano, les voy dando la palabra, o bien si no tienen posibilidad de abrirlo, colocar en el chat su nombre y qué podríamos compartir en esta primera ronda para encuadrar nuestra reflexión.
Entonces, les invitaría a eso, les repito la pregunta, ¿qué es lo que ustedes conocen, qué es lo que ustedes han escuchado o han vivido, ¿verdad? Porque también a lo mejor muchos de ustedes están en procesos organizativos o de otra índole, académicos también, destinados a estos temas. Entonces, ¿qué es lo que saben ustedes sobre la situación de los derechos humanos y la paz en México? ¿Quién se animaría a compartirnos una palabrita para ir arrancando esta sesión? Hola Carlos, nada más eh, repito la pregunta para hacer más participativo este encuentro, la invitación de Carlos a compartir eh, cuál es su opinión sobre la situación de los derechos humanos en México y la situación de la paz, ¿no? Creo que todos tenemos algún conocimiento, alguna experiencia, ¿no? Desde nuestra propia experiencia o comunidad, pues compartirla. Adelante, Verónica. Buenos días. ¿Sí me escucha? Muy bien. Ah, ok. Yo soy de aquí de Querétaro y pues se comenzó a nivel estatal a raíz de lo que pasó en el estadio, no sé si se enteraron, de que hubo muchos pleitos, pusieron en letras grandes, la palabra tolerancia en el estadio para que la gente lo empiece a manejar y han manejado muchas cosas, canciones por la paz, festivales por la paz, porque yo creo que la situación está difícil en nuestro país, no nada más aquí en Querétaro, sino que a nivel nacional es algo muy difícil de obtener y no nada más afuera. Yo desde esa época que pasó lo del estadio, escuché a alguien que dijo, es que si nosotros dentro de cada uno no tenemos paz, pues desde ahí ya empieza la problemática. Entonces yo creo que sí deberíamos todos de buscar esa paz, empezar por nosotros. Esa Gracias, sería mi Verónica. participación. De Muchas nada. gracias. ¿Alguien más quisiera compartir así qué es lo que ha escuchado, qué es lo que ha leído, qué es lo que ha experimentado sobre la Yo, situación? Sí, quizá yo adelante. también, Verónica, del Colegio Fray Luis de León, Verónica Vargas. Bueno, en los 50, creo, no recuerdo si a principios de los 50, fue cuando se declaró, fue la primera declaración de derechos humanos. En México, cuando menos tengo entendido. En los 80, principios de los 80, fue cuando se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Desafortunadamente en nuestro país, apenas, no recuerdo si ayer o antier, en Ginebra se llevó una convención en la cual desafortunadamente México, más de 118 países le hicieron anuncios y señalamientos a México por la falta de derechos humanos en nuestro país, particularmente en cuanto a migrantes, feminicidio, falta de seguimiento a todos los delitos que se cometen en nuestro país. A mí me sorprendió que yo creo que la primera vez que tantos países levantan la mano en cuanto a la falta de derechos y seguimientos de derechos humanos y seguimiento que se le hace a nuestro país. Inclusive Venezuela, que tampoco es un país que tal cual lleve a tal cual a cabo la conciliación de derechos en su país, levantó la mano para señalar lo que está pasando en México, Rusia también. Entonces, desafortunadamente, creo que en este momento estamos pasando por una crisis seria en nuestro país en cuanto al seguimiento, lineamientos y reglamentos que se adecúen y se sigan en nuestro país conforme a los derechos humanos.
Ya quizás sería todo. Muchas gracias, Verónica. Ahora que mencionas esto, que lo voy a mencionar solamente y lo voy a retomar justo en la exposición, es el examen periódico universal, que es un examen que se hace quinquenalmente a México y a todos los países que forman parte de Naciones Unidas. Pero ahorita vamos a retomar ese punto. Muchas gracias. Muy buena anotación sobre justamente una información súper actualizada de la situación de los derechos humanos en México. Bueno, también en lo que alguien más se anima a tomar la palabra, déjenme mencionarles que aquí en el chat Héctor Peláez dice que no hay paz y los derechos humanos son para los humanos, derechos no para criminales, ¿ok? Y Adriana Campos nos comparte que su opinión es que estamos pasando por un momento muy complejo en crisis. Por falta de seguridad en todo el país, ¿no? No sé si alguien quisiera agregar algo más de lo que ustedes han escuchado. Acuérdense que aquí no hay opiniones buenas ni malas, sino reflexiones que hay que detonar para identificar, digamos, cómo podemos avanzar en esta situación tan compleja, coincido, ¿no? Y donde hay que precisar también los derechos humanos como una herramienta encaminada a dignificar a todas las personas y a construir un México más en paz, con justicia y dignidad, ¿verdad? Pero no sé si alguien más quisiera compartir algo. Yo, María Adelante, también Majo. del Fray Luis, creo que coincido con todos y bueno, nada más como que a raíz de esto se ha implementado lo que se conoce como cultura de paz, todos estos movimientos justamente para pues empezar a el cumplimiento de los derechos humanos y pues muchos proyectos sociales basados como en la paz, a lo mejor de poblaciones vulnerables o comunidades marginadas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Majo. ¿Alguien más? Bueno, empecemos, digamos, ahorita se han mencionado cosas muy trascendentes, ¿no? Algunas que vamos a retomar, porque justamente platicando con Mario, déjenme compartirles mi pantallita para esta. Nada más que no sé quién es el anfitrión que pudiera permitirme compartir pantalla. Ya está. Listo, perfecto. Entonces, déjenme ver si ven ahí mi pantalla. Bueno, el día de hoy, digamos, vamos a platicar sobre esto del análisis de la realidad. Yo me gustaría decirles que voy a seguir el método que seguramente muchas y muchos de ustedes conocen, que es el método de ver, juzgar y actuar, ¿no? Como una herramienta para poder, digamos, abordar la realidad hoy en México. Y me voy a permitir entonces compartirles este objetivo. El día de hoy, en esta breve charla, tendremos la oportunidad de facilitarnos un espacio de análisis, de diálogo relacionado con la realidad en México, con la finalidad de conocer el estado que guardan los derechos humanos y la paz, así como identificar oportunidades para seguir en los procesos de construcción de un país con justicia, en paz, con justicia y dignidad, ¿no? Ese sería nuestro objetivo. Yo solamente quisiera, como en este encuadre, y ya para entrar un poco en materia con una primera reflexión que quisiera proponerles, es que, bueno, pues primero agradecer porque estén conectadas, conectados, conectadas aquí. Y pues un primer aspecto sería pues que disfruten este espacio, ¿verdad? Que nos sintamos en confianza de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, pero que también escuchemos activamente las reflexiones de las otras, los otros, ¿no? De tal manera que podamos construir un espacio de compartición basado en el diálogo, en el respeto, en la diversidad, también en las diferencias de opiniones, pero que al final el trabajo constante, como bien se decía, de construir la paz, de entrar en una cultura de paz es precisamente el diálogo abierto, plural, sensible, compasivo, diría yo también. Bueno, los tiempos, por supuesto, si alguien se anima a participar, cuidar que somos un grupo amplio y que ojalá se animen a participar el mayor número de compañeras y compañeros, y eso nos implicaría hacer intervenciones muy concretas para que podamos escucharnos de la mejor manera. Aquí también me gustaría colocarles pues un principio, ¿verdad?, que guía los procesos de compartición, de reflexión,
y es que pues nadie sabe más que nadie, ¿verdad? Todos aprendemos de todas y de todos. Bueno, aquí si tienen sus celulares a la mano, por lo general pueden ser un motivo de destrucción, no de distracción, bueno, también de destrucción cuando a veces nos metemos tanto en el mundo digital, ¿verdad? Y eso vamos a abordarlo un poco en los criterios de discernimiento. Ahí ya saben ustedes que pueden tomar la palabra, digamos, con indicar con su manita, y yo les puedo ir dando la voz, ¿no? No sé si alguien quisiera sugerir algo más al grupo o con estos acuerdos que tomemos para la charla del día de hoy, se sientan ustedes cómodos, cómodas para poder avanzar en nuestra charla. Si están de acuerdo, a lo mejor pónganme un emoji o si alguien quiere sugerir algo más, eh, puede levantar su mano y indicar. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, me voy a permitir, como estructura de lo que preparé, primero hacer una exposición de ver, de mirar esta realidad, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad en la que estamos hoy en México? Después, si quieren, podemos abrir una ronda de participación para poder, digamos, escuchar cómo lo interpretan ustedes, en dónde les hace sentido, es decir, un poco el juzgar. Y luego en el tema del actuar, me gustaría compartirles algunas herramientas importantes desde nuestras espiritualidades, ¿verdad? Desde esta mística que nos identifica en este caminar por la justicia, por la verdad, por la dignidad y para quien le haga sentido, pues también por el reino, ¿verdad? Como decimos, la construcción del reino. Entonces, y ahí la idea sería poder compartir algunas herramientas de discernimiento, de interpretación, ¿verdad? De elección, de cómo actuar frente a esta realidad. Entonces, como primer aspecto, fíjense que yo estaba justamente en días pasados, ¿no? El año pasado y el inicio de fue precisamente algo que creo que mencionaba una compañera en la primera o la segunda intervención, Verónica, me parece, la segunda Verónica, y se refería precisamente a esto que les estoy proyectando sobre una fotografía lo más actualizada posible según la visión de organizaciones sociales y de agrupaciones de víctimas de graves violaciones a derechos humanos. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos hoy en México, no? Y sin duda alguna podremos tener diferentes reflexiones, pero la crisis de derechos humanos en México y la falta de avance hacia la paz, ¿verdad? Es tal que, bueno, es honda y es de muchos años, ¿no? Esto es algo importante. Entonces, estas organizaciones han ido precisamente a Ginebra, como decían, donde está la sede de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y presentaron ante el examen periódico universal, el famoso EPU, por eso ven ustedes EPU México. Se revisa México en cuanto al cumplimiento de todos los instrumentos internacionales de los que es parte. Recuerden ustedes que hoy en México no solo hay que observar el marco legal local, sino también hay que identificar todos los marcos internacionales, tratados, convenciones de los que México ha firmado y es parte y que protegen los derechos humanos. Por eso es que hay veces que hay que hacer modificaciones a las leyes, hay que impulsar nuevas leyes, políticas públicas que pueden ser de todo tipo, educativas, de salud, de vivienda, de justicia, de etcétera, encaminadas a cumplir con estos tratados de los que México se ha comprometido. Y cada 5 años le revisan, ¿verdad? ¿Cómo está? Y bueno, hoy en México, ahí esa nota de proceso de diciembre de 2023 daba cuenta que lo que presentaron ayer, precisamente ya in situ, como se dice, ahí en Ginebra, las organizaciones y las representaciones de víctimas, pues denunciaron precisamente el tema de la militarización, la constante violencia en la que está sumido el país y la impunidad, porque ustedes saben que hoy tenemos índices de impunidad del 99 punto y tantos por ciento, es decir, casi hay una totalidad de impunidad, y por impunidad entendemos todo aquello que impide el acceso a la justicia y la verdad para quienes han sido violentados en sus derechos más básicos, ¿verdad? Y sobre todo en los impactos de esos derechos generalizados por la violencia.
También el tema de la pobreza estructural, que es todo un concepto, ¿verdad?, relacionado con tener incapacidades para solventar necesidades básicas. El tema del espionaje, que es un tema relacionado con el uso de algunas tecnologías para espiar comunicaciones de actores que no solo son en este sexenio, sino también en sexenios pasados y mayormente en la industria militar. Eso también se ha venido documentando. El tema de las desapariciones cometidas por agentes del Estado o por particulares, que en este caso hoy sabemos se atribuyen mayormente a grupos del crimen organizado, ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones a derechos humanos. Es decir, este examen después de 5 años no cambia muchísimo de lo que se dijo hace 10 años, digamos, ¿no? O sea, los retos se han venido haciendo cada vez más constantes. Sin embargo, también se puede reconocer que ha habido actualizaciones de marcos legales, la construcción de nuevas instituciones. Recuerdo que hace 10 años uno de los grandes hitos que se presentó fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que obliga a todas las instituciones del Estado, incluso a instituciones privadas, a considerar los derechos humanos como un eje fundamental del Estado mexicano, ¿no? Y eso pasa por los aspectos también de educación, de salud, de vivienda y de todo lo que tenga que ver con nuestra vida política como país, ¿no? Como sociedad mexicana. Eh, Continuando con esta breve exposición, yo sí quisiera resaltar algunos aspectos generales, digamos, que son denominador común de este ver. Estamos viendo esta situación, ¿verdad? Y hay factores estructurales, ¿no? Y esos factores son precisamente la violencia, la impunidad, esto que les decía, aquí está el dato concreto, 91.8%, ya les había dicho 99, ¿verdad? 91.8% de los delitos que se denuncian, pues no han obtenido, digamos, una sentencia o no han accedido a la justicia. El tema de la desigualdad, ¿no? Está entendida no solo, digamos, en términos económicos, sino lo que trae aparejado, que son obstáculos para acceder a ciertos espacios formativos, de trabajo, ocasionados por estas brechas de desigualdad, y el debilitamiento del Estado de Derecho en cuanto a la discusión que tenemos hoy relacionada con cuáles son las mejores prácticas de los gobiernos para favorecer un Estado de Derecho, una democracia en México, y eso es algo que también se ha estado revisando a lo largo de estos años, ¿no? El tema de la militarización, que ahora no solo la vemos, digamos, reflejada en aquello que desde 2006 surgió, que fue, recordarán ustedes que eran los tiempos del gobierno de Felipe Calderón cuando se lanzó esta guerra contra el narco, y fue que los militares fueron destinados a las labores de seguridad pública, ¿no? Por eso es que hoy vemos, después de varios años, ya más de 2 décadas, me atrevería a decir, un proceso de militarización, pero no solo eso, que hoy también la militarización está presente en la vida pública, es decir, en el control de aeropuertos, en el control de ciertas zonas, y eso es algo que se revisa a la luz de los derechos humanos, donde el estándar internacional ha dicho que los procesos relacionados con las Fuerzas Armadas no estén involucradas en las labores civiles, ¿no? Esa es la discusión que hay hoy sobre el tema de la militarización. El tema de grandes megaproyectos que ponen en riesgo también, ay, perdón, esto me pasé aquí, como el tema del Tren Maya o la falta de consulta a pueblos y comunidades indígenas. Por supuesto que este año también acudimos a revisar las secuelas de una pandemia a nivel global y que en México demeritó muchísimo la vida de muchas familias, sobre todo particularmente en esto que llamamos DESCA, son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, particularmente los que tienen que ver con el trabajo, la salud, la vivienda, la alimentación. Y por supuesto, ustedes seguramente conocerán bien allá en su entidad o en el lugar donde habiten o transiten el tema de la movilidad humana, ¿no? Hoy en México está enfrentando un reto considerable con el incremento de la migración de Centro y Sudamérica u otras partes del mundo, ¿no? Que están viendo a México. Y una anotación aquí novedosa que no había yo comentado con Mario la vez pasada que nos vimos en un espacio similar, que es que creo, compañeras, compañeros, que en el tema de movilidad humana habría que anotar un aspecto extra, que no solo es que somos un país de tránsito. Hoy, frente al endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos,
y que todo indica que quienes tomen las decisiones en los próximos años en ese país no cambiarán su política migratoria, es decir, no abrirán sus fronteras para que todas las personas que están apostadas en la frontera norte entre México y Estados Unidos entren a Estados Unidos. Ese es un primer elemento clave, estructural. No se ve que vaya a cambiar esa política migratoria de Estados Unidos. México tiene una política distinta hasta cierta manera, ¿no? Porque en el sur de la ciudad, en el sur del país damos el trato a los migrantes como como nos dan el trato a los migrantes en Estados Unidos. Pero sí es cierto que México tendría que plantearse, y sé que puede ser un poco fuerte, pero sería una invitación a ver, a contemplar este momento, que México es lugar de destino también. Es decir, la interpelación no solo es que están temporalmente en tránsito, muchas de estas poblaciones también ya están viendo a México como lugar de destino. Y esto es una clave para entender la realidad importante, porque eso nos va a colocar a varias ciudades. La Ciudad de México hoy en día, donde yo habito, está siendo retada en ese sentido, en apelar a la sociedad, ya no solo al Estado, sino a la sociedad para decir cómo vamos a generar como sociedad una convivencia de acogida con aquellas personas que están viniendo forzadamente, hay que decirlo, por condiciones de violencia también de sus propios países hacia este país, con el ánimo de llegar a Estados Unidos, pero muy seguramente en muchos casos seremos un país de destino, ¿no? Algunos datos que no me voy a detener, pero ustedes saben que el tema de la desaparición de personas hoy en México es un problema considerable, ¿no? Así como el tema de los feminicidios, ¿no? Recuerden ustedes que un feminicidio es la muerte violenta de una mujer y que se cataloga como feminicidio con algunos componentes del delito, pero que lo que está de fondo, pues, es el orden patriarcal en donde se cometen agresiones por condición de género. Y también, por supuesto, hay otro tipo de ejecuciones o de homicidios relacionados con crímenes de odio, por orientación o diversidad o por pertenecer a la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Los temas de tortura también son constantes, sobre todo cuando tenemos detenciones que están fuera de control, ¿no? O en algunos centros de reclusión donde viven personas que han infringido la ley, pero que eso me lleva a pensar un poco lo que nos comentaban en el chat, que bueno, también tenemos un reto cultural, que los derechos humanos son para todas las personas. Esto es muy importante, compañeras. No, los derechos humanos no solo son para algunos humanos, porque según la mirada nuestra, tal vez, es que todas las personas son seres humanos, ¿verdad? Entonces creo que el reto es cómo no solo depositamos la responsabilidad en el individuo, sino también levantamos la mirada y decimos, ¿qué está pasando como sociedad que está generando que algunas personas infrinjan dolor y violencia hacia otras personas? Es decir, sabiendo que hay una responsabilidad de una persona, yo les invitaría a que reflexionáramos sobre la condición social en la que estamos, que está produciendo también estos fenómenos delictivos ocasionados por personas que muchas de las veces, sin duda alguna, tienen responsabilidad, pero que bajo ninguna circunstancia, dado las falencias del sistema de justicia, sería idóneo que la tortura se estableciera como un mecanismo de acceso a la justicia. No sé si me estoy explicando. Un escenario muy cotidiano, no sé si ustedes han visto todos estos documentales de Presunto Culpable o algunos otros que muestran la falencia de los sistemas de justicia, de investigación. Sí, lo voy a poner mientras el cuadro anterior en lo que acabo la idea. De cualquier manera, les voy a mandar esta presentación con todo gusto, pero les decía que bajo ninguna circunstancia, digamos, dado que hay prácticas generalizadas como tortura o de arresto, detenciones arbitrarias, en donde hay personas que son detenidas de manera injusta y luego entran al sistema de justicia penal y se cometen verdaderamente cuestiones. Ese documental, no, estoy tratando de recordar el otro que está muy actualizado en Netflix, que no, me acuerdo y se los recomiendo, que es otro documental que habla sobre cómo todavía tenemos retos en el sistema de justicia, y mucho de esto es ocasionado porque se arrancan las confesiones mediante tortura sin que necesariamente se investigue a fondo. Dios nos libre de estar en las manos de una situación judicial así, ¿verdad? Porque sería bastante lamentable, ¿no? Entonces, por eso es que habría que abogar por un paraguas abarcador donde los derechos humanos sean respetados para todas y a todos. Y hay un término, acuérdense ustedes, que está en la ley, tanto en los estándares internacionales como en los locales,
que tiene que ver con el debido proceso. Más allá de que alguien se diga que es o no criminal, tiene que haber un proceso que efectivamente demuestre que esta persona infringió la ley o cometió algún delito. Y el otro gran fenómeno que se reconoció en sí en estos años es el tema de desplazamiento forzado interno. No sé si ustedes han oído hablar de este término, pero es básicamente que comunidades enteras o personas por situaciones de violencia tienen que salir completamente de sus territorios para ir a otros lugares. Y esto es un fenómeno interno porque no necesariamente migran a otros países, sino están más bien desplazados por la violencia que se vive en sus comunidades. Les podría contar casos como en la Sierra Tarahumara o muchas personas que, por ejemplo, buscan a sus seres queridos y que luego en esa búsqueda de dar con el paradero de sus seres queridos se encuentran con actores del crimen organizado, son amenazados y entonces tienen que salir de sus comunidades. Datos generales aquí también se los dejo. Entre 2018 y 2022 fueron asesinados 106 personas defensoras de derechos humanos. Persona defensora de derechos humanos es toda aquella que se organiza, que se articula para defender sus derechos, ¿no? Cualquiera de ustedes puede ser defensor de derechos humanos. Todos en realidad tendríamos que estar trabajando por la defensa de los derechos humanos desde los distintos espacios en los que trabajamos. También es cierto que el tema de los periodistas es otro tema también que cuando se busca conocer la verdad a través del ejercicio periodístico y abonar a la justicia, son objeto de hostigamientos y en muchos casos asesinatos, ¿verdad? El tema de las buscadoras, ya les decía yo, de familiares de personas desaparecidas y pues, sobre todo también personas dedicadas al tema de la defensa del medio ambiente también han enfrentado por diversos actores este tipo de voy a dejar de compartir aquí para luego pasar a la otra parte, por este tipo de situaciones. Entonces, yo diría que hoy en México, como se dijo en años atrás, sin duda alguna hay una crisis recurrente, una crisis honda de la situación de los derechos humanos en México, de la situación de gobernabilidad en el país, de la creciente de grupos, digamos, contrarios a la paz, digamos, o que en este momento no identifican otro camino que no sea el de la violencia y que hay que imaginar cómo desactivar todo eso que se sigue agudizando y algunas políticas de Estado que no están favoreciendo el ejercicio pleno de los derechos humanos y avanzar hacia la paz. Yo no sé si esto a ustedes, digamos, como de mirada general problematizadora, ¿verdad? Estamos en el ver, les hace sentido, les parece interesante, quisieran agregar algo que nos pudiera ampliar el panorama de este mirar, de este ver la realidad para poder trabajar, digamos, desde donde estemos en revertir una situación tan compleja como la que enfrentamos. David Lozada nos pregunta, perdón, ¿a quién o qué organismo proporciona estos datos? Bueno, les decía yo que estos datos los tomé mayormente de un informe que se realizó por parte de más de 300 organizaciones de la sociedad civil, que es así, el informe sobre el examen periódico universal, que es este que mencionaban al inicio de la sesión. Se los puedo mandar también por correo, ¿verdad, Mario? Creo que ustedes tienen manera de difundir. Ese informe fue elaborado con datos oficiales y ese informe se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas precisamente ayer. De hecho, busquen en Naciones Unidas examen periódico universal y van a ver que ahí fue la sesión. Ayer o antier, no recuerdo, es que por el uso horario se me fue, pero fue muy de mañanita y se presentó ante Naciones Unidas este informe y es un informe sombra, es decir, ante lo que dice el Estado, estas articulaciones van y presentan información. Lo curioso es que la interpretación es distinta, ¿verdad? Mientras el Estado dice que todo va muy bien, pues es muy importante tener estas voces como estas que develan que con la propia información del Estado o con los testimonios de las personas que están organizándose y que trabajan en distintos espacios, pues se puede ver que puede haber ciertas diferencias, ¿no? En cómo abordar la realidad y cuál es efectivamente la situación que enfrenta. No sé si alguien más quisiera que precisara algo o si quisieran compartir alguna reflexión hasta ahora sobre esto que tiene que ver con el ver. Estamos en el ver, ¿verdad? Este es un panorama desde nuestra perspectiva, mayormente, ya les digo, en la labor que hago de acompañar a víctimas y también en las redes de organizaciones y movimientos sociales. Adelante, Mario.
Carlos, nada más quería comentar, y yo creo que por ahí va a salir, pero que todas estas cosas, así como mencionabas, ¿no? De la crisis migratoria internacional, que también están relacionadas, ¿no? Con crisis internacionales, pues este asunto, por ejemplo, de la violencia con el consumo de drogas, ¿no? En Estados Unidos y en otras partes, y también, por ejemplo, la facilidad de obtener armas, ¿no? También de Estados Unidos para acá, en fin, pero tal vez también con una estructura de siglos, ¿no? De dominación de ciertos grupos económicos, ¿no? En toda América Latina, internacionales. No sé, como que creo que también son parte de la perpetuación de esa violación, ¿no? De los derechos humanos. No sé. Sí, muy de acuerdo, Mario. Creo que es importante también, digamos, ahorita agregar un elemento más geopolítico, ¿verdad?, de la situación. Y coincido contigo en que si pudiéramos hacer un análisis más a fondo de las causas de esta situación, no solo se circunscriben, por supuesto, a los actores locales, ¿no? A la labor del Estado o del crimen organizado más localizado en el país. Sin duda alguna responde también al propio, a la propia estructura global, ¿no? Y sin duda alguna la preponderancia de países ricos del norte global por encima de países del sur global, como decimos, ¿verdad? Que tiene que ver con estos países que están tratando de sostener sus economías y atender todas estas problemáticas. Yo les podría decir que desde mi perspectiva, este panorama planteado así como una fotografía instantánea de este momento del país es muy compartida en buena parte de América Latina y el Caribe, ¿no? Y ya eso nos da cuenta de cómo regionalmente, digamos, lo que tiene que ver con la estructura económica global, ¿no? Que conocemos como capitalismo, ¿no? Pues está influyendo, pues claramente en estas problemáticas, ¿no? Es decir, si pudiéramos hacer este ejercicio del árbol, ¿verdad? Yo diría, pondríamos hasta, no sé si han hecho alguna vez el árbol de problemas, ¿no? Pondríamos así como en las ramas lo más evidente, ¿no? Que es como esto, ¿no? En los delitos de alto impacto, la migración, y luego en el tronco, toda la institucionalidad de los estados, y luego en la raíz, por supuesto, algo que es, se diría desde otra perspectiva, la superestructura, ¿no? Que tiene que ver con los componentes venidos de una estructura capitalista, patriarcal y colonial, porque sin duda alguna, hoy día digamos, el colonialismo del cual la región ha sido objeto desde aquella época en los encuentros de dos mundos, sin duda alguna no lo podemos obviar. Un poco, digamos, para no dejar de lado esto que mencionas, Mario, en cuanto a condiciones mucho más estructurales de talante histórico, pero que sin duda alguna en ese análisis de la realidad y esa complejidad tenemos que ponerlos también aquí, ¿verdad? No sé si alguien quisiera agregar algo más eh, sobre esto, si no me permitiría entonces, digamos, pasar del ver entonces al juzgar, ¿verdad? Y yo creo que varias de las personas, a mí me gustaría contarles un poco en minutitos muy breves, algunos, digamos, frente a este panorama del ver la situación compleja y analizarla, juzgar, ¿verdad? Así como decir cómo nos está interpelando. Yo también creo que hay que mirar y ver y complementar esta información con los signos de esperanza, ¿no? Porque de repente puede ser que este tipo de conversaciones nos dejen con el corazón muy apachurrado y digan, híjole, qué complejo se oye todo. Entonces, también invitaría, porque creo que es un parte de nuestra mística, a identificar esos signos del reino, ¿no? Esos signos de esperanza que sí hay, que hacen contrapeso a esta situación de violencia, a esta situación estructural de pobreza, de desigualdad, de violencia, ¿verdad? Entonces, yo algo que quisiera compartirles es una frase que, ahí ven mi presentación. Yo les pediría que leyeran esta frase y a lo mejor una o dos personas me compartan qué es lo que les llama la atención de esta frase, ¿no? Vamos a entrar un poco a observar también y a juzgar qué otras
qué otros esfuerzos hay, ¿verdad? No solo lo que está sistémicamente ahorita pensado o lo que tenemos como panorama desolador, sino que también veamos hacia otros lados donde puede haber esperanza. Pero les invitaría, no sé si alguien quisiera leer esta frase, así que abra su micrófono y la lea, y luego si alguien más quiere comentar qué le llama la atención de esta frase de Albert Nolan. No sé si lo han escuchado, pero Albert Nolan es un filósofo, teólogo dominico que yo creo es un gran sabio, ¿no? Un gran conocedor del apartheid en Sudáfrica, ¿no? Luchador contra el apartheid en Sudáfrica. Entonces, eh, siempre me gusta traer esta frase. Entonces, ¿quién nos ayuda leyéndole? Abra su micrófono voluntariamente y lea. Voces nuevas en la escena, las voces de mujeres, negros, indígenas, trabajadores, campesinos, los pobres, los intocables e incluso los niños. Las voces humanitarias han desempeñado un papel importante, pero limitado en la lucha por la justicia. Estoy pensando en grupos de apoyo, en las ONG, en los grupos. Creo que se le fue su audio. Tal vez se le cerró su audio, no sé quién. ¿Quién terminamos? Estoy pensando, ay, perdón. Estoy pensando, dice Nolan, en los grupos de apoyo, en las ONGs, en los grupos de la sociedad civil, en las iglesias y otros grupos creyentes. Con toda la organización que más ha contribuido, pues también las Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué le llamaría la atención de una frase como estas, en este ver, en este juzgar la. ¿A alguien le llama la atención alguna frase, algún aspecto de esto que Nolan nos invita a la reflexión? No sé si tuvimos una falla técnica Creo o que qué no. pasó. Hola, hola, ¿me escuchan? Adelante, Dani. Sí, adelante. Quería comentar que me llama la atención, que las voces más humanitarias y de lucha por estos temas a lo mejor no están en los centros como de poder, ¿no? Aquí parece que son personas, pues sí, que podríamos decir genéricamente por ponerle un nombre, como marginales, ¿no? Un poco. O sea, mujeres, negros, indígenas, trabajadores campesinos. O sea, y hay una cuestión también como de subalternidad en la lucha por en quien se moviliza, y que son, pues, desde luego también pues, un poco las víctimas también de las violaciones, ¿no? Quienes sufren esta situación, y ahí a lo mejor es también donde están las posibilidades, aunque Ok. limitadas, ¿no? También, pero siempre presentes. Y que históricamente yo creo que pues han transformado el mundo también, ¿no? O sea, los movimientos en distintos contextos. Muchas gracias, Daniela. ¿Alguien más? Adelante, Verónica. A mí me llama la atención a las personas que recurren para la ayuda a las iglesias, a otros creyentes, dice. ¿Por qué recurre a a esas personas? Sería mi pregunta. Sí, sí, ¿verdad? O sea, ahí lo que nos está invitando, como decía Verónica, es primero a mirar hacia esos grupos de la sociedad en donde son esas nuevas voces en escena, dice, que transforman, ¿verdad?
Y luego esas voces, esos grupos que históricamente podríamos decir han sido excluidos, marginados, es donde se puede mirar, ¿verdad? Tal vez lo que Nolan nos quiere invitar es a decir, bueno, hay una necesidad de poder, digamos, identificar ahí los signos de esperanza y luego, ¿qué interpelación de esta realidad y de esta solidaridad se hace a las ONGs, por ejemplo, dice, que son estos grupos de apoyo, ¿no? Estos grupos que pueden solidarizarse desde su propia institucionalidad, como son las organizaciones sociales, cualquier grupo de sociedad civil, ¿verdad? Llámese colegios, llámese académicos, llámese... Pero también, digamos, por lo que nos inspira acá, también las iglesias y otros grupos de creyentes. No sé si ustedes han escuchado hablar del ecumenismo, ¿verdad? Hoy no puede ser solamente una tradición religiosa o una tradición eclesial la que pueda sentirse invitada a transformar esta realidad y abonar a la construcción del reino, sino en un espíritu de diversidad, de pluralidad, también entender que otras personas pueden solidarizarse con estos grupos, con estas voces que están, digamos, intentando cambiar su realidad porque son precisamente quienes directamente enfrentan esta violencia. Muchas de nosotras, pues también, digamos, nos vemos identificados por nuestras propias historias, por nuestro género, por muchos factores que nos atraviesan y que nos convocan a que precisamente cualquier situación relacionada con la injusticia, pues como dice por ahí un lema, ¿verdad? No nos es ajena. Y entonces, ¿cómo nos convocamos a poder también con otras y otros y otros cambiar esta realidad de violencia, de injusticia? Mario, y luego avanzo un poquito en la presentación. Muchas gracias, Carlos. Pensaba que, bueno, me llama la atención la primera parte, ¿no? Estos como colectivos. Y creo que este tema que estamos revisando, ¿no? Los derechos humanos, la situación de paz, creo que no queda solamente como en lo institucional o en lo jurídico, sino que también parte desde lo afectivo, ¿no? O sea, de cómo nos vinculamos con el que sentimos similar a nosotros, ¿no? Nos despierta simpatía, nos despierta el sentir que compartimos una situación, ¿no? O sea, aquí hablamos quizá, hay muchos queretanos, queretanas, ¿no? O mexicanos, ¿no? Reconocernos y que estamos siendo vulnerados, ¿no? En ciertas situaciones, no sé, se me hace bonito eso, ¿no? La capacidad de reconocernos con otros similares, persiguiendo un fin, este, pues de bien común, ¿no? Pero es desde lo afectivo, ¿no? El corazón, ¿no? Lo humano. Y también pensaba un poquito en lo otro, ¿no? Que decía la compañera Verónica, en esto de los grupos de creyentes, ¿no? De iglesias. Y no sé, o sea, me pone a pensar. Había una entrevista ya que tiene sus años, ¿no? Que había realizado el INDOSOC, en donde preguntaba a creyentes qué tenía que ver, ¿no? La iglesia con temas sociales. Y me parece que era, o sea, como el menos del 10% decía que así había una relación. Más del 90% decía que no existía una relación entre el cristianismo, digámoslo, ¿no? La actividad de las iglesias y los temas sociales, como estos de derechos humanos. Creo que ya ha habido quizá un cambio en eso, ¿no? A partir del Papa Francisco que ha puesto como en primer lugar el cristianismo desde las obras, ¿no? Pero también pensaba en ti mismo, ¿no? Que vienes de este centro de derechos humanos de los dominicos, Francisco de Vitoria, o en donde estás ahora, en Serapaz, ¿no? O también en muchos centros de derechos humanos que parten de iglesias, ¿no? Y justamente por lo afectivo y lo colectivo, ¿no? Por el lugar de relación y de vinculación desde los afectos que se produce entre nosotros, ¿no? Como iguales, nosotros, nosotras. Eso. Gracias, Mario. Y esta intervención me da pie, compañeras, compañeros, para poder les compartir brevemente, pues ponerle rostro y nombre, ¿verdad? Muchos de estos esfuerzos. Por ejemplo, hoy en México hay un componente muy importante de esperanza, digamos, en las víctimas, sus familiares y redes de trabajo, ¿no? Colectivos de, no sé, ahí en Querétaro yo he tenido la oportunidad de estar con colectivos de familiares de personas desaparecidas o colectivas de mujeres que se organizan para buscar justicia o incluso redes de solidaridad con migrantes, etcétera.
pero particularmente el tema de víctimas, sus familias y redes, digamos, de apoyo son, digamos, como mucho de esto, ¿no? Coincido en, como mencionaban varios de ustedes, no pasa necesariamente por la institucionalidad, sino reconociendo que hay una obligación del Estado y de las instituciones de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, ante muchas veces limitaciones que muestran estas instituciones, la importancia de reconocer también esto que Nolan nos dice como estos nuevos actores, ¿no? Si hoy pudiéramos ver en México estas nuevas voces que están impulsando cambios profundos en la sociedad, no solo está, digamos, la política partidista, sino sobre todo yo les quisiera invitar a voltear a ver a estos grupos que se organizan, que luchan, que tienen fe, que tienen esperanza en que otro mundo es posible, en que el reino de Dios puede ser una realidad, desde nuestra interpretación como más teológica, ¿verdad? Pero también, digamos, más allá de eso, o sea, entiendo que a veces los colegios de esta inspiración cristiana, pues tenemos muy presente eso entre los valores, ¿verdad? Que nos conducen, pero en realidad se traduce mucho en esta mística o en la mística de estas redes que a veces se comparte, pues en realidad la búsqueda de un mundo más justo y digno, ¿no? Entonces, como traer aquí presente a estos grupos de familiares de víctimas, también creo que todos los movimientos relacionados con las luchas de las mujeres y los colectivos que luchan contra la discriminación por la orientación sexual o la identidad de género también pueden ser temas que nos, más que temas, actores, ¿verdad? Que nos están interpelando en la escena para decir cómo podemos también dialogar con todas y todos para transformar esta realidad. Por supuesto, los movimientos ancestralmente han estado resistiendo, los movimientos y pueblos indígenas. Ahí abajo les pongo algunas de las luchas que se han venido dando, ¿no? De personas que han sido afectadas o no, o que han visto que han sido otros afectados y se solidarizan y se construyen redes de apoyo basadas en el cuidado también, ¿verdad? Los movimientos contra el racismo, sobre todo y en México, el tema de las migraciones puede ser una invitación a pensarnos como sociedad en nuestros sesgos xenofóbicos, racistas, ¿no? Y eso es creo que ahí estas comunidades como el movimiento afromexicano también nos lo están colocando, ¿no? Y por supuesto las redes de sociedad civil, ¿no? Todas las redes relacionadas con la defensa y promoción de la paz y de los derechos humanos son fundamentales hoy para un país que enfrenta retos considerables como los que ya hemos visto, ¿no? Esto, digamos, como para compartirles a ustedes un poco ideas, ¿verdad? De cómo estamos entendiendo una realidad que es compleja, pero también mirar esos otros esfuerzos sociales que al final es donde actúa también, digamos, mucho de la esperanza que hoy debemos tener. Entonces, no queriendo decir que solo ahí, ¿verdad? Porque ustedes también en su experiencia en el colegio, en sus familias, en otros espacios, puede ser que también haya esos signos de esperanza. Y eso es precisamente lo que creo que puede considerarse como algo que nos invite al actuar, ¿no? Es decir, el actuar en cuanto digamos, eh, vemos esta realidad, la miramos, ¿no? La analizamos juntos, juzgamos, digamos, en términos de analizar, de considerar los actores que están involucrados, los componentes de análisis en distinto nivel vemos qué nos interpela y luego la idea pues es actuar, ¿verdad? Y actuar con base, digamos, en ciertos criterios que creo aquí pudiéramos compartir juntas y juntos, pero antes de pasar a eso, que estuve pensando de dónde retomando y lo retomo de una teóloga que ahorita les voy a presentar, pero antes de eso, no sé si hasta aquí ustedes quisieran compartirme dónde más ustedes alcanzan a ver signos de esperanza frente a una realidad desesperanzadora, dónde han visto ustedes los signos de esperanza en sus comunidades, en su estado, en su país o en otros lados, que nos permita completar todavía más estos grupos que están movilizándose, que están construyendo y que están buscando un país más justo y digno. No sé si alguien quisiera compartirnos algún caso, alguna experiencia que nos dé también esa mirada más amplia, también desde sus propios territorios, sus propios lugares.
¿A alguien le viene a la mente alguna experiencia así? ¿Les parece que estos grupos son grupos que también abonan a este talante esperanzador y de búsqueda de justicia y verdad? Bueno, Dignidad. yo quiero Adelante, sí. compartir, este, bueno, el año pasado tuve la oportunidad de dar clases aquí en la prepa del Colegio Fray Luis de León en Querétaro. Cuando hablábamos del proyecto de vida con el grupo y de, y de cuál es lo que les mueve, todos querían de un grupo de 31 muchachos, todos quieren un mundo mejor y todos estaban dispuestos a construirlo, ¿no? Desde lo que ellos podían aportar en su proyecto de vida. Entonces yo creo que otra forma son las escuelas o los colegios. En particular hablo del caso nuestro, de un colegio católico, ¿no? Que podemos inspirar a los jóvenes, que son los que construyen el futuro también, en pro de los derechos humanos, en pro de construir un mundo pues más humanizado. Es lo que quería compartir. Muchísimas gracias, María Eugenia. Totalmente, ¿verdad? Estos espacios formativos, estos espacios donde ustedes pueden acompañar a estas juventudes o estas infancias, sin duda alguna, son signos de esperanza, ¿verdad? Y tratar de incidir en una cultura de paz, en una cultura de respeto de derechos humanos, de una vida más digna. ¿Alguien más? Ya por aquí tendríamos que sumar también estos colegios, ¿verdad? Con esta vocación ética por, 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 por un mundo mejor, digamos, por un país más digno. ¿Alguien más le viene a la mente alguna otra imagen así o experiencia esperanzadora? Yo podría compartir, Otra experiencia. Sí, perdón. Bueno, adelante. yo nací en Irapuato y ahí están mis papás, aunque ya tengo más de 22 años viviendo en Querétaro, pero cada 15 días que voy, mis papás viven en una colonia. Creo que María Eugenia se le fue el audio, o soy yo. Se fue el audio, ¿verdad? Justo nos iba a contar. No sé si mientras regresa María Eugenia, Jimena, tú quieras compartir algo. Claro, hola, muy buena tarde, muchas gracias por este espacio. ¿Me escuchan bien? Sí. Es que, no sé, llevamos 600 A ver, lonches. vamos a ver. María Eugenia, es Ajá. que te perdimos cuando ibas a contar justamente tu experiencia de Irapuato. Entonces, creo que ya te escuchamos bien. Si quieres, termina y luego Jimena. Gracias, Jimena. Adelante, María Eugenia. Bueno, yo Ahora decía sí que, ya. bueno, que la sociedad civil, cuando se da cuenta de la necesidad que hay, aporta, ¿no? Entonces decía que muchos de mis amigos de Irapuato, o sea, ellos se organizan o organizan a los que son profesores de universidad o a los vecinos a aportar comida, ropa, para los migrantes que necesitan, pero no se dan abasto, o sea, es una realidad que los rebasa. Decía que, por ejemplo, pueden llevar 600 lonches y la mitad de los migrantes se queda sin el alimento, ¿no? Entonces creo que cuando vives y tocas una realidad así, la sociedad civil no se queda con los brazos cruzados y también es una aportación pues a esto, a la esperanza de construir una sociedad donde se vivan los derechos humanos. Muchas gracias, María Eugenia. Sí, la sociedad civil recordaría también experiencias como las de los sismos, ¿verdad? Donde se emerge la sociedad civil, la solidaridad en momentos de crisis humanitaria, como esto que mencionas, ¿no? Relacionado con las migraciones o con situaciones de necesidades muy básicas como compartir alimentos, ¿no? Adelante, Jimena, ahora sí, agradeciendo a María Eugenia lo que nos comparte. Muchísimas gracias. Sí, pues yo creo que para mí una idea que siempre ha sido esperanzadora es ver algunos modelos que se están implementando en países de Sudamérica, como seguramente muchos de ustedes conocerán las medidas que ha tomado el presidente Nayib Bukele en El Salvador y los efectos positivos que han tenido en temas de seguridad en todo su país, o lo que alguna vez sucedió en Colombia,
¿no? Todavía recién capturado este narcotraficante, ¿cómo se llamaba? Pablo Escobar, ¿no? Donde la ciudad, el país era un caos, fue el país más violento del mundo también, al igual que El Salvador. Entonces, creo que implementando las medidas sociopolíticas adecuadas, México tiene muchísima esperanza de volver a un punto de paz. Y creo que ahorita están queriendo implementar en toda Latinoamérica también un sistema de separación en dos bandos, algo que siempre hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Los demócratas y los republicanos. Acá, si se fijan, incluso en estas elecciones presidenciales que vienen, solo tenemos dos opciones, ¿no? Una de izquierda y una de derecha. Y es un modelo que se logró ya en Sudamérica y que acaba de lograrse también en México. Entonces cada vez nos separan más unos contra otros, ¿no? Y lo vemos en todas las expresiones ahorita de movimientos de agenda, de derechos humanos, a veces muy manipulados por intereses políticos o económicos, pero siempre es eso, ¿no? Los liberales ya contra los conservadores, la política izquierda contra la política derecha. Yo creo que o lo que invitaría yo es a estar muy conscientes de eso, no dejarnos manipular, ser muy tolerantes con la opinión opuesta y no vivir eso, ¿no? Como separados en un bando, sin abrirnos con amor a las opiniones de todos nosotros. Era lo que quería opinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Sin duda alguna, ponderar el diálogo, ¿no? Como una posibilidad, digamos, de construcción de paz y de avanzar hacia el respeto de los derechos humanos. Y ponderar también, ¿verdad?, las diferentes opiniones, como ahora bien dices, para poder identificar qué es lo que más beneficia al respeto, protección de los derechos humanos y construir sociedades más justas y dignas, ¿no? Creo que ahora que refieres a Colombia y El Salvador, creo que el mayor mérito también para mí sería propiamente la sociedad que se ha ido movilizando, ¿no? Y que se moviliza tanto para reconocer lo que se ha beneficiado, pero también para decir lo que no está beneficiándose, ¿verdad? Entonces creo que esa capacidad de poder identificar que la política del Estado encabezada por un jefe de Estado, ¿no? Puede tener esas dos aristas, pero creo que la principal virtud es volver a ver a los actores que se movilizan, a los grupos que se movilizan y que muestran sus diversas opiniones, justo para evitar lo que dices, una polarización y más bien un reconocimiento amplio de la complejidad que se vive en Centroamérica. Y ya decía yo, ¿verdad? Muchas de estas situaciones que ahora vemos en México, pues son también parte del contexto de América Latina y el Caribe, ¿no? Y creo que ahí hay varios ejemplos de lo que hay que continuar haciendo o de lo que no, en función también de la paz y los derechos humanos y la dignidad de todas y todos. Yo quisiera entonces con estas reflexiones, ¿no? Poder entonces a propósito de eso decir, bueno, y nosotras, digamos, nosotros en esta situación, en estos breves minutos, me gustaría compartirles alguna reflexión sobre algunas otras herramientas, ¿no? Incluso el método de ver, juzgar, actuar es una herramienta, pero yo lo complementaría con algo que platicábamos con Mario, que es importante pensar, ¿no? En momentos de tanto caos, ¿no? De tanta polarización, de tanta información que desinforma, diría Saramago, ¿no? Es importante reconocer que así como decíamos, ¿verdad? Volteamos a ver grupos que se están movilizando y que hacen este tipo de ejercicios. Sería bueno también voltear, digamos, a ver nuestros propios proyectos y donde estamos participando a la luz de lo que es el discernimiento, ¿no? La verdad es que yo retomo un poco esta palabra de discernir, un poco de los ejercicios espirituales de Ignacio, que se parecen mucho a otras reglas, ¿no? Espirituales que nos ayudan a discernir. Y yo diría que discernir, aunque aquí está en un lenguaje muy teológico, espiritual, ¿no? Discernir no es, para mí sería, por supuesto, eso, ¿no?
la capacidad de hallar la voluntad de Dios y elegir en consecuencia. Es decir, la voluntad de Dios es que todas y todos vivamos de manera digna, por decirlo así, ¿no? Y hablamos de discernir, compañeras y compañeros, porque hablamos de la libertad que tenemos para, para elegir en la realidad en la que vivimos, ¿no? Y podemos tener la capacidad de construir esperanza o de construir desesperanza, ¿no? Pero que eso no sea de facto, sino que sea un proceso de discernimiento que nos lleve, por supuesto, a vivir esa libertad como un regalo, ¿no? Que nos moviliza desde los corazones para construir el reino, más allá de su confesión o si son o no creyentes, yo diría en términos más generales, que nos encamine hacia la justicia, hacia la verdad, hacia escenarios más dignos, sin que necesariamente se violente nuestra propia libertad. Esta definición de discernir, digamos, la tomo de esta teóloga que se llama María del Carmen de la Fuente, ¿no? Que después desarrolla 3 herramientas concretas que me gustaría compartirles a todas y a todos, ¿no? La primera es la capacidad de desplazarse, dice María del Carmen, ¿no? ¿A qué se refiere con esto de desplazarse? Bueno, ustedes saben que hoy hay una palabra que hay digamos, como figuras que nos ayudan a entender qué es esto de desplazarse. Existe el centro y la periferia, ¿no? Entonces, a veces los centros son más privilegiados y más beneficiados que las periferias. Incluso ustedes piensan en una ciudad, ¿no? Como que a veces los centros económicos, donde están las zonas más acomodadas, versus las periferias, pues son cuestiones menos favorables en las periferias que en los centros. Pero también diría, hablemos de estas situaciones que privilegian a unos y a otras por encima de unos y de otras, ¿no? La acumulación, ¿no? Que hace que estos privilegios se establezcan en unos grupos y no en otros, o en una región. Estoy tratando de usar una metáfora, pero lo que nos invita como primera herramienta, como primer elemento de discernimiento y poder actuar en esta realidad, es esto que un poco en sintonía con Nolan, dice María del Carmen de la Fuente, dice, hay que tener una capacidad de desplazarse a las periferias, a los márgenes, a las fronteras, a esos lugares que no están valuados o valorados como importantes, ¿no? A esos lugares, dice María del Carmen, donde se juega la vida, ¿verdad? Donde las víctimas quedan al margen del sistema. Es en la injusticia, fíjense ustedes, paradójicamente, donde surge la compasión y Dios actúa también. Yo lo he pensado mucho, un poco a modo de compartir también mi experiencia, que muchas de las veces uno, cuando no se acerca a las redes de solidaridad, cuando no se acerca a una experiencia concreta para identificar cómo es que se está viviendo desde ese lugar, la injusticia, la desigualdad, a veces caemos en errores, ¿verdad? Por quedarnos en nuestro lugar, en nuestro estatus, en nuestra zona, digamos, más segura, por decirlo así, y no salimos, ¿no? Un poco. Entonces, lo que dice María del Carmen, una herramienta que nos ayuda a hacer viable un discernimiento más en esta clave que nos encamine a la vida, que nos encamine a la esperanza, es esta capacidad de desplazarse, es decir, salir del centro, ir hacia la periferia, ir hacia el margen, ir hacia aquellos grupos que han sido históricamente discriminados, vilipendiados. Ahora, dice, una segunda herramienta, ¿no? De discernimiento es la capacidad de mirar, ¿no? Es decir, no solo vamos, ¿no? A esos espacios, no solo nos sensibilizamos hacia esas realidades, sino desde dónde lo miramos, ¿no? Y la mirada a la que nos invita es decir, esta capacidad de mirar concretamente la realidad, ¿no? Pero desde una forma compasiva, dice, ¿no? Entonces, mirar como mira Dios, diría ella, ¿no? Como teólogo. Es decir, esa mirada, ese contemplar esos márgenes, esas fronteras, acercarnos ahí, eso es una mirada que nos lleve a un compromiso por la fe y la justicia, que es sensible al dolor y al sufrimiento, ¿no? Y también dice,
cuestionamos nuestra participación en el dolor de las víctimas. Esto es muy interesante, ¿no? Es decir, de alguna manera yo propicio que el sistema produzca estas víctimas. ¿Qué estoy haciendo yo desde donde estoy? Que tal vez tenga alguna repercusión en esto, o cómo es que estamos participando del dolor de estas víctimas. Lo que vemos nos genera movilización, es decir, nosotros observamos, volteamos a mirar, volteamos a reconocer esos márgenes, esas fronteras donde está la injusticia, pero sería ideal que nuestro discernimiento, digamos, como herramienta, cómo eso nos genera una movilización, dice María del Carmen. Y creo que aquí, antes de pasar a la tercera herramienta, ponía yo entre paréntesis algo que me parece es muy interesante relacionado con que en esta capacidad de discernir, en esta capacidad de moverse esa capacidad de mirar, pues también habría que cuidar la capacidad de cómo nos informamos, cómo nos documentamos, cuáles son nuestros referentes de información, ¿verdad? Y yo diría que una de las cosas es que hay que observar la diversidad que hay hoy en las plataformas de comunicación, ¿no? No solo digitales, bueno, mayormente, ¿verdad? El tema de tanta información que tenemos a través de las plataformas digitales. Pero yo diría que un criterio que nos acerca a un discernimiento, que nos acerca a Dios, pues pudiera ser que esa información nos ayude a crecer en la capacidad de mirar y en la capacidad de saber más efectivamente cómo están viviendo en estas situaciones marginales, ¿no? Muchas de las veces creo que hay plataformas o canales de comunicación o medios de comunicación que en lugar de abonar a dignificar, se corre el riesgo de tener discursos criminalizantes. Miren, yo les pongo como ejemplo algo que padecen mucho las personas que tienen familiares desaparecidos, ¿no? Que me han contado y me dicen, mira, Carlos, una de las cosas que nos duele muchísimo es que los medios de comunicación siempre criminalizan a nuestras personas desaparecidas. Y son estas frases tan metidas en nuestro cotidiano que a veces no nos podemos dar cuenta que producen dolor en las personas, ¿no? Y son estas frases referidas a bueno, hay tantos desaparecidos y todos sin excepción estaban metidos en situaciones turbias, ¿no? Estigmatizamos a las personas, construimos una lógica de buenos y malos, ¿no? Y esa situación, la verdad es que se vuelve como que nubla nuestra capacidad de mirar, ¿no? Tendríamos que siempre intentar ir a las fuentes de información críticas, que cuestionan estas lógicas, digamos, estigmatizantes, criminalizantes. Por poner un ejemplo, pero diría también en los casos cuando hay compañeras, mujeres que son víctimas de feminicidio o que desaparecen, ¿no? Estos estigmas de, bueno, es que, ¿para qué andaba en la calle? ¿No? Usaba tales sustancias tóxicas. O sea, siempre tendemos a criminalizar y responsabilizar solo a la persona. Y eso me parece que hay algunos medios de comunicación que nublan nuestra capacidad de mirar de manera mucho más crítica, mucho más compleja esta situación que se vive en estos escenarios de injusticia, ¿verdad? Y ese es como un reto que tenemos, ¿verdad? Nuestro discernimiento, nuestra capacidad de mirar, qué es lo que miramos, cómo lo miramos, desde dónde lo miramos, pero creo que la clave es, ya decíamos, aquello que nos encamine a solidarizarnos, a conmovernos y a partir de ahí a actuar frente a la injusticia, ¿no? Eso me parecía como algo interesante que nos invitaba a la reflexión esta compañera María del Carmen de la Fuente. Y por último, ella dice, hay una tercera herramienta, ¿no? Que nos puede ayudar a dar testimonio de este compromiso, después de esta capacidad de desplazarse, después de que nuestro discernimiento nos invite a crecer en esperanza y ganas de contribuir a la transformación de esta realidad, pues es la capacidad para vivir gastando la vida. Y aquí me gustaría hacer un equilibrio. Eh, yo siempre me he quedado pensando que a veces hay lógicas muy del judeocristianismo en donde pareciera que el sacrificio se tiene que dar por darse, ¿verdad? Esto de hasta que duela, si no, no vale.
Yo creo que hay una situación hoy día que nos han puesto sobre todo los colectivos de mujeres, que nos han ido enseñando a esto que pongo en negritas, que en realidad habría que avanzar hacia la cultura del cuidado. Es decir, si bien es cierto, nosotros en nuestro compromiso por la justicia tenemos esta capacidad y vamos desarrollando esta capacidad para vivir y gastarnos la vida buscando incidir en cambios profundos en nuestra sociedad, en cambiar estas estructuras que oprimen y que son injustas, ahí se nos puede gastar bastante la vida, pero de manera muy poco cercana con el proyecto de Dios, diría yo. Y es que el proyecto de Dios es que no solo hay que mirar a los otros, sino también dejarnos mirar. Poner el cuerpo al servicio del reino significa también que cuidemos de nosotras y de nosotros. Es decir, es como dialéctico, ¿no les parece? Es decir, mientras yo, miren, hay un autor que me gusta mucho que se llama Leonardo Boff, y él cuando habla desde su postura de la cultura del cuidado, dice, hay muchas vidas que dependen de mis manos, pero también mi vida depende de las manos de muchos otros. Es decir, en mis manos, en esta lógica del cuidado, hay una relación de donde dependen muchas vidas, ¿verdad? Pero también mi vida depende de muchas otras manos. Y esto quiere decir que tal vez tendríamos que avanzar hacia una lógica de vivir, esta capacidad de vivir, gastándonos la vida por luchar contra la injusticia, contra la desigualdad, pero sin descuidarnos nosotras en nuestro cuidado, ¿verdad? Y cada quien descubrirá cómo se cuida para cuidar a otros, ¿verdad? Y este trabajo es bastante interesante en esta clave que nos propone, porque no solo nos invita a gastarse la vida por gastarse, ¿no? Sino que tiene que gastarse la vida en función del discernimiento que hacemos para poder transformar esta realidad. Pero en ese gastarse la vida no nos podemos abandonar, no nos podemos dejar. También tenemos que alimentar nuestro espíritu, cuidar nuestro cuerpo, estar en equilibrio con el resto de personas. Y hoy día yo diría, ese cuidado implica que cambiemos también hacia una mirada mucho más holística, en donde el ser humano no es, digamos, el centro de todo, sino el ser humano se relaciona cuidadosamente con otras formas de vida, ¿verdad? Nuestra relación con la naturaleza, para descubrir ahí también la presencia de Dios, para descubrir también ahí la esperanza, para respirar aire profundo y que nos llene los pulmones y nos inyecte vida para poder continuar en en esta capacidad para vivir gastando la vida. Yo la verdad es que preparé esta última parte de estas tres herramientas como un poco para redondear, ¿verdad? Una reflexión que entiendo ustedes continuarán haciendo, ¿no? Un poco tratar de usar el método de ver, juzgar y actuar, pero también identificar cómo debemos, tal vez, si les ayude, en estar en un constante discernimiento que nos permita, uno, si les ayuda, pensar cómo nos desplazamos a los márgenes, dos, cómo miramos esas realidades y cómo nos conmovemos ante esas realidades, y tres, cómo desarrollamos esta capacidad para vivir gastando la vida por otros y otras, donde no nos dejemos de cuidar a nosotras y a nosotros mismos en un entorno de relacionamiento, de cuidado de la naturaleza también. Fíjense ustedes cómo el relato ha ido integrando otros aspectos que nos pueden ayudar para reflexionar, pero sobre todo para actuar en un momento tan complejo como el que vivimos, ya no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Hoy no tengo que decir que estamos asistiendo a un momento dolorosísimo en Medio Oriente, en donde sin duda alguna nos interpela como humanidad para voltearnos a ver y decir qué podemos aportar de donde estamos para la transformación de esta realidad y que la justicia y la verdad se ejerzan de manera más efectiva. Yo la dejaría aquí invitándoles a ustedes tal vez algunas últimas reacciones. Nos quedan unos minutitos. Estoy tratando de ser justo con el tiempo, me lo pidieron. Nos quedan unos 10 minutitos, 8 minutitos. Y les invitaría a ustedes a lo mejor a que me compartan ahora qué les parece estas reflexiones, eh, qué les deja, qué podrían compartirme también para mi discernimiento, para mi
mi trabajo, pero también más que para mí, para todas, ¿no? Para todas y todos. ¿Qué nos podríamos compartir a partir de esto que yo les dejo como reflexiones que he recuperado de otras experiencias? Había una filósofa feminista aymara, indígena aymara, que se llama Julieta Paredes, que en realidad decía que nunca tenemos ideas originales, siempre es un tejido de muchos saberes, de otras conversaciones. Entonces yo quise como sintetizar muchas experiencias de caminar con muchos grupos, pero también de muchos saberes que otras hermanas y hermanos nos han compartido. Lo dejo por ahí, Mario, tal vez animando algunos últimos comentarios y aquí a la escucha de ustedes. Muchas gracias, Carlos. Jimena, ahí está. Jimena tenía su mano levantada, no sé si quería opinar o no. Queda abierto por si quieren compartir alguna duda, algún comentario. Y decir que ha sido este un espacio pues privilegiado, ¿no? Muy, muy especial para reflexionar sobre la situación en la que nos encontramos, ¿no? Como comunidad queretana, mexicana, internacional, los problemas y los retos que tenemos y que nos llaman, ¿no? Nos provocan a movernos. Em, les quiero compartir mi WhatsApp por si quisieran tener este material y compartirlo o volverlo a ver. Les digo igual si también pueden encontrarlo en el canal de YouTube Exploración Cristiana. Y pues eso, quedan unos minutitos para ustedes y pues adelante. Pues creo que de mi parte nada más agradecer este espacio y creo que me quedo con pues la reflexión de las poquitas cosas o muchas cosas que podemos hacer como maestros con nuestros grupos para que pues con el paso del tiempo podamos hacer estos cambios algún día. Gracias. Muchísimas gracias, Majo. Y también quería aprovechar para hacerles una invitación. Creo que entre estas iniciativas de paz, ¿no? Que agradecemos, que existan, ¿no? Que surjan. Y también quería sumarme a esta mención, ¿no? De las nuevas sensibilidades de las nuevas generaciones, ¿no? Que de repente se les llama generación de cristal, ¿no? Y qué bueno que tengan una sensibilidad distinta, ¿no? En ciertas situaciones y que no piensen en tolerar problemas que tenemos actualmente, ¿no? Johnny, no sé si querías también participar o quien guste también, puede compartirnos. En lo que se animan, también quería mencionarles, ¿no? Este curso que va a empezar en febrero de la Iglesia Mexicana en conjunto, del Episcopado, los religiosos y religiosas de México, los laicos y muchas organizaciones civiles, colectivos, en fin, que están intentando hacer una articulación muy amplia de construcción por la paz, ¿no? Desde niveles locales y también nacional, ¿no? Y creo que esta red de diálogo, de construcción de metodologías para la paz, no solamente puede ser útil para nosotros, también incluso podría compartirse con otros países de América Latina, ¿no? Que como nos decías, Carlos, están viviendo una situación parecida o incluso más grave, ¿no? También ahí está mi WhatsApp por si gustan estar interesados en participar este taller. Va a ser un taller de varios meses, muy interesante. Y bueno, voy a leer este comentario de María Eugenia. Nos invita a vivir una vida con conciencia de lo que podemos aportar, pues todos estamos implicados para poner un granito de arena. Pues bueno, un primer encuentro que tuvimos, van a ser en total 4, para repensarnos, ¿no? En nuestras acciones, las implicaciones que tenemos políticas y sociales en nuestra actualidad. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado y a todas y todos también por estar acá, su compartir y también su escucha. Muchas gracias a todas y a todos y también por acá les voy a dejar mi correo y mi WhatsApp por cualquier cosa. Y si te parece bien, Mario, vía contigo, hacerles llegar la presentación y algunas referencias de textos. Hasta Claro que sí. pronto.
Un abrazo, Carlos, un abrazo a cada una y a uno de ustedes. Hasta luego.